Señor, bendiga a cada uno en esta noche. Doy gracias al Todopoderoso porque Él me permite poder presentar su palabra. Es un gran privilegio el que me ha sido concedido y lo agradezco a Dios. Así es que voy a pedirles, por favor, que busquen en Efesios. En el capítulo 1 de Efesios, si gustan, pónganse en pies para poder leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 14. Dice la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, gracias te damos por esta palabra. Oh Espíritu de Dios, te pido que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, Padre precioso, para que podamos traerla, Señor, a nosotros en los momentos de dificultad, en los momentos en que a veces hay negativismo. En esos momentos vamos a pensar en esta palabra, Señor amado, que trae, Señor, a nuestras vidas aliento. Oh Dios, trae también a nuestras vidas iluminación acerca de lo que tú quieres para nosotros, Señor, de lo que nos has dado, gran Rey. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te pido que me uses para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén y amén. Bien, el tema que traigo yo para esta noche es: soy hijo de Dios por adopción. Por adopción. En nuestros países, los países latinoamericanos, y quizás voy a reducirlo un poco más, los centroamericanos, ¿verdad? Ser adoptado no es una cosa que a la gente le guste. Cuando entre los hermanos hay varios hermanos en una casa y empiezan a molestarse entre sí y empieza a decirle, quizás no tienen mucho parecido físico entre ellos, y empieza a decirle uno al otro: no, si es que a vos te adoptaron, es que a vos te encontraron en tal lugar, ¿verdad?
Y yo le decía a mi mamá que no te trajera, pero ella te quiso traer y por eso estás aquí. Mire, eso baja la moral de cualquiera, ¿verdad? Aquí en estos lugares, esa palabra, hermanos, no es muy aceptada. Aunque hay países, ¿verdad?, donde las personas no se avergüenzan ni sienten ninguna cosa en decir, sí, yo soy un hijo adoptado o una hija adoptada. Mis padres biológicos son otros, pero por diferentes razones ellos me adoptaron, ¿verdad? Ya sea porque fue abandonado, porque los padres murieron, hay diversas causas por las cuales las personas pueden llegar a ser adoptadas. En nuestro medio hay otra palabrita, ¿verdad? Y es el hijo de crianza. Aún cuando molesta a alguno a otro le dicen, ya te agarró como hijo de crianza. En nuestro medio anteriormente era común que alguna familia, ¿verdad?, tomara a alguien para que creciera allí entre ellos, pero realmente no era una adopción porque nunca se llegó a una cuestión de papeleo legal para darle apellido, para darle derechos. Solamente se tuvo ahí, ¿verdad?, y se le dio la oportunidad de crecer entre aquella familia. Entonces, pero nosotros sabemos que no es lo mismo ser un hijo de crianza y que puede llamarle a las personas que lo han criado papá o mamá, ¿verdad?, que ser un hijo adoptado. Porque el ser un hijo adoptado trae ventajas. A veces no se entiende de esa manera, pero así es. El ser adoptado, mire, quizás no lleve esta persona, ¿verdad? En su sangre no corren los mismos genes que están en las otras personas que lo han adoptado, pero él tiene derecho al apellido y tiene derecho a las posesiones que puedan tener aquellas personas que lo adoptaron. ¿Recuerdan ustedes aquel personaje famoso mexicano, verdad? Cantinflas. Él no tuvo hijos biológicos. Crió a un muchacho que adoptaron, ¿verdad?, con la esposa. Lastimosamente la esposa falleció pronto. Y bueno, con él se quedó y con él se crió. Lastimosamente, hoy cuando ya él murió, dicen las noticias, ¿verdad?, que la tumba de Cantinflas está en abandono. Que ni el Estado, que tanta gloria dicen que le trajo a México, que lo dio a conocer de manera mundial, pero que ni el Estado ni aquel hijo que él adoptó se hacen cargo del arreglo de aquella situación, ¿verdad? Pero el hijo sí quiere el derecho de todas las películas que hizo este hombre. Sí quiere el dinero que eso pues genera, sí, eso sí lo quiere. Lastimosamente hay malos hijos. Pero nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y yo quiero que pensemos en esta noche. ¿Dónde se pensó en adoptarnos? ¿Dónde se llevó a cabo esa situación de adoptarnos? Dice el apóstol Pablo aquí en lo que leímos en Efesios. Veamos el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, mire, en los lugares celestiales en Cristo. Fue allá arriba, ¿verdad?, donde se pensó. Fue allá en la eternidad, como decía el hermano y como decía también el hermano Samuel. Fue en la eternidad donde se pensó, allá donde estaba el Padre, en los lugares celestiales, en los lugares altos, allá se pensó
no se pensó aquí en la tierra, ¿verdad? No fue cuestión que se dio terrenalmente, sino fue cuestión celestial. Allá en los cielos, allá se dio eso. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Decía el hermano, ¿verdad? Ya el plan ya estaba hecho y ciertamente así es. Desde antes, ¿verdad? Que Adán y Eva fallaran, el plan ya estaba hecho. Porque a Dios no lo sorprende nada. Hay gente que dice, sorprendamos a Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Los sorprendidos somos nosotros, porque no somos omniscientes. Pero Él tiene omnisciencia, lo sabe todo. Y Él ya había pensado en nuestra adopción allá en los lugares celestiales. Se dio esa cuestión de la adopción nuestra. Hermanos, en Jeremías 31:3 es ese versículo que dice: con amor eterno te he amado. Mire, o sea, está hablando de la eternidad, no existe el tiempo. No podemos nosotros decir, ¿verdad?, desde el año tal hasta el año tal, no. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, con amor eterno te he amado. Por tanto te he prolongado mi misericordia. Qué glorioso es cuando nosotros podemos ver y tener esa seguridad de que nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que a nosotros nos da la seguridad. El testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso yo siempre he dicho que aquel que no siente esa seguridad en su ser tiene problemas, tiene dificultades. Es que usted y yo tenemos que tener esa seguridad, no porque tenemos quizás un acta de adopción o alguna cuestión así, ¿verdad?, sino porque el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Nos da esa seguridad de esa adopción que Cristo o Dios ha hecho en Cristo para nosotros. En Cristo. Esta adopción, hermanos, a nosotros nos trae privilegios o ventajas. Nosotros no nos sentimos avergonzados de decir que somos hijos adoptados por Dios. Nos sentimos privilegiados. A mí no me gusta utilizar esa palabra orgulloso, porque yo sé que esa palabra no es buena. Casi siempre nos lleva a alturas que no nos corresponden, a situarnos en pedestales donde no debemos estar. Pero sí nos debemos de sentir privilegiados. Nos debemos de sentir bienaventurados por esta adopción que Dios ha hecho de nosotros, ¿verdad? Porque esto nos da, fíjese, nos da derechos. Nos da privilegios, y el primero, podría pensar yo, aunque hay muchos, es que esto nos da derecho al amor y al cuidado de nuestro Padre Celestial. Esta adopción hace que nuestro Padre Celestial, como decían los que estaban aquí, los cantores, ¿verdad?, me ama. Me ama, yo sé que Él me ama, dice, ¿verdad? Porque esta adopción nos da ese derecho, ese privilegio de que Él nos ame y nos dé los cuidados que da un buen padre. En esto consiste el amor de Dios. Dios no nos amó, hermanos, porque éramos buenos, porque éramos bonitos, porque, teníamos otras cosas que a Él le gustaron, sino que nos amó por puro amor, así. Nos amó, ¿verdad?, viéndonos en una condición deplorable,
en una condición quizás que no era agradable ante los ojos de los demás, pero en esa condición Dios nos amó. En esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos amó de tal manera, hermanos, que salió a buscarnos. El Señor dice, no me buscaron ustedes a mí, yo le busqué a ustedes. Ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Ese es el resultado de habernos amado. Nosotros estamos agradecidos y le amamos también a Él. Fíjese qué cosa más gloriosa. Nada nos puede separar del amor que Él nos tiene a nosotros, ¿verdad? Quizás si eso dependiera de nosotros, no estaríamos mucho tiempo. Pero es Él el que nos ama. Es Él el que nos ha hecho más que vencedores en todas las cosas que tenemos que enfrentar en este mundo, ¿verdad? Todos somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Mire, qué gran privilegio. Dios nos ama. Nuestro Padre nos ama. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, ¿verdad? Y empieza a enumerar ahí cosas que pueden ocurrir en esta tierra. Pero dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Mire bien. Es Él el que nos ama de manera entrañable. Les dije que teníamos derecho al amor y al cuidado de nuestro Padre. ¿Ah? ¿Qué es lo que a usted le pone ansioso? ¿Qué es lo que a usted le desespera? La palabra de Dios allí en Primera de Pedro nos dice, echando todas nuestras ansiedades delante de Él, porque Él nos ama. Todas nuestras ansiedades, todas nuestras inquietudes, todo aquello que nos desespera, todo aquello, hermanos, que a veces nos pone, de manera que ni entendemos cómo nos sentimos, podemos llevarlos delante de Él. Y nuestro Padre que nos ama nos va a tomar en su regazo, así como se hacían algunas adopciones en la época antigua, ¿verdad? Que cuando se adoptaba a alguien se le ponía en las piernas. Y era señal de la adopción. Y las mujeres que no podían tener hijos, pues cuando iban a adoptar, ¿verdad?, al hijo que iban a nacer quizá de la esclava, ellas se ponían abajo y la esclava daba, digamos, el parto en medio de las piernas de la señora, y ese niño era recibido así, y era de ella, era de la señora, no era de la que lo había parido, porque desde ese momento era de ella. Hay momentos desesperados para nosotros, pero nuestro Dios nos toma en su regazo, nos empieza a decir quizá, no temas, no desesperes, confía en mí, porque yo te amo. Yo pasé una situación difícil hace algunos años, el negocio que teníamos se quemó. Y de la noche a la mañana nos quedamos sin nada. Y bueno, yo no entendí, eran las 3 de la mañana. Y yo le dije al Señor, Señor, no entiendo por qué ha pasado esto. Lo que sí sé y tengo seguridad es que me amas. Es que me amas. Y con esas palabras yo me regresé a mi casa y ¿sabe? Solo me arrodillé y el Señor empezó a hablar a mi vida y me dijo, no temas, yo estoy contigo. Y yo le dije, Señor, ya no necesito conocer razones o porqués. Me basta con saber que estás conmigo, porque si estás conmigo todo está resuelto. Porque el que me ha hecho la boca eres tú, sabes que como y me vas a dar la provisión para eso. Y así fue. Yo no he aguantado hambre ningún día de lo que tengo de existir.
Porque Él es fiel, porque Él es un Padre bueno, porque yo tuve también un Padre terrenal responsable y quizás esa idea de ese Padre que yo tuve aquí terrenalmente, mire, eso me hace ver a Dios de una manera como veía yo a mi Padre, un Padre que no era abusador, un Padre que era un Padre que mostraba el amor, un Padre responsable con nosotros y que no éramos pocos, éramos 11 hermanos. Pero mi Padre tuvo cuidado de nosotros hasta cuando ya se iba a morir, fíjese. Cuando ya se iba a morir, Él recomendaba a un hermano mío que él pequeño le dio polio. Y entonces tenía afectada una parte de su cuerpo. Y Él siempre nos decía a nosotros, no se vayan a descuidar de fulano, no vayan a dejar que le ocurra alguna cosa. Miren, ustedes quedan aquí para ayudarlo, porque son hermanos y se deben mantener así. Y Él tenía ese cuidado. Yo digo, y eso que mi padre pues no era un hombre, digamos, como Dios, pues que Dios es perfecto. Mi padre tenía defectos como todo ser humano, pero nos mostró siempre que nos amaba. Y yo por eso puedo ver a Dios. Yo les digo, yo cuando estaba pequeñita ocurrió algo en mi casa que me dejó marcada y quizás tenía yo algunos 4 años o 5 años. Mi casa, como era una casa de pueblo, era una casa grande que tenía 4 corredores por dentro y adentro tenía árboles grandes. Tuvimos un gran árbol de carao. Era enorme el árbol, quizás medía algunos 25, 30 metros de altura. Era enorme y antiguo, a saber de cuánto era, porque esas casas eran coloniales. Y mire, una noche se vino un huracán y aquel árbol empezó a hacer un ruido tremendo. Y todo, a pesar de que allá en Chalatenango las tormentas siempre son huracanadas y con rayos bastantes. Y entonces, a pesar de aquel ruido que se escuchaba, empezamos a oír un ruido diferente. Y era que el árbol se estaba levantando, mire, así de las raíces. Y hacía un ruido como fuerte. Y salimos a los corredores, porque estábamos dentro de la sala, y salimos al corredor a ver qué había, qué es lo que producía aquel ruido. Y vamos viendo el árbol que se estaba yendo de un lado así. Y viene mi padre y corre a ponerse debajo. Creyó que lo iba a poder detener. Aquel árbol que el tallo era grueso como de aquí a esas flores, estas de acá. Ese ancho podía tener aquel tallo del árbol. Y mire, se pone así y mi mamá le decía, quítate de ahí. Porque esas casas son altas, pero los techos eran de tejas. Y mi mamá, quítate. Pero él pidiéndole a Dios también para que no nos fuera a caer encima de la casa. Y mira que el árbol se fue yendo suavemente hasta que se depositó sobre el techo, pero no hizo ningún daño. Pero yo pude ver a mi papá así. Y yo digo, qué valor. Pero pude ver a un padre que aún a costa de su vida quería proteger su familia. Y Dios, que es perfecto, ¿cómo no va a tener cuidado con nosotros? El primer versículo es el que más, todo es hermoso, ¿verdad? Pero me interesa más cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él, además de ser nuestro pastor, es nuestro Padre.
Nada nos faltará mientras dure nuestra travesía en esta tierra, hermanos, si nosotros nos mantenemos dentro de la casa del Padre. Si nosotros no nos vamos fuera de la jurisdicción de nuestro Padre. Si nosotros caminamos en obediencia, ciertamente estas palabras van a ser una realidad en nuestras vidas. Nada nos faltará. No importa el nombre de cualquier necesidad que venga a nuestras vidas, nada nos faltará. Muchas son las aflicciones del justo. Pero estamos diciendo, nosotros tenemos derecho al cuidado de nuestro Padre Celestial. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No espere usted que la aflicción no llegue a su vida, va a llegar. Pero Dios le va a librar. Y aquellos que confían en Él, de cada situación difícil, salen crecidos, no menguados. Crecidos de ver cómo nuestro Padre Celestial está dispuesto siempre a ayudarnos y a bendecirnos. También, hermanos, otra ventaja es que tenemos el libre acceso a Él en todo tiempo. El hijo no necesita pedir permiso para entrar a la casa, ¿verdad? El hijo no necesita pedir permiso para abrir el refrigerador si desea algo que está dentro del refrigerador. Sabe que todo lo que hay dentro de la casa de sus padres le pertenece. Mis hijos son mayores y algunos están casados. Sin embargo, ellos llegan a la casa y ellos abren el refrigerador y ven lo que hay, y si hay algo que ellos quieren, lo agarran. Y no me dicen, mamá, ¿puedo? No, si ya saben que pueden. Todo lo que está allí está a la disposición. ¿Verdad? Nosotros como hijos de Dios no vamos a estar, hermanos, pidiendo permiso para presentarnos delante de Él. Porque ya Cristo abrió camino para que nosotros nos podamos presentar libremente delante del Padre. ¿Recuerdan ustedes aquella cortina, verdad? Que se partió en dos cuando el Señor expiró. ¿Verdad? Esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió y dio camino para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo y nos presentemos delante del Padre como lo hacía el sumo sacerdote, ¿verdad? Nosotros tenemos ese libre acceso a Él en todo tiempo y podemos llamarle también Abba Padre, Padre mío, papito mío, con confianza. Con confianza, sabiendo que nos ama. Mire lo que enseñó Cristo. Nos enseñó a llamarle Padre. Padre nuestro. No es el Padre de fulano y de mengano, es el Padre mío. Es el Padre de todos aquellos que hemos creído en Cristo. Por eso le podemos decir Padre nuestro. Y Gálatas, ¿qué dice en el 4:6? Hermana Areli. Gálatas 4:6. Es un gran privilegio que tenemos, hermanos, el poderle llamar papá a Dios, aquel que todo lo puede. A nosotros se nos ha dado ese privilegio, ¿verdad? De poderle llamar papito. Amado mío, mi Señor, mi Dios, mi Padre. Porque el Señor lo es todo para nosotros. Pero es ese Padre amoroso, ese Padre cuidadoso, ese Padre, hermanos, que está dispuesto a ayudarnos
Ese Padre que está dispuesto a perdonarnos también cuando hemos hecho alguna falta y llegamos de manera humillada diciéndole: papá, reconozco que he fallado, pero aquí estoy para que tú me perdones. ¿Recuerdan ustedes el hijo pródigo, verdad? Mire, aquel padre no le rechazó, a pesar que había malgastado la herencia y a pesar de que había llegado con una gran hediondez. Pero dice que se le echó al cuello, lo besó. En esa condición que llevaba, lo besó. Y después dio orden, ¿verdad?, para que se le diera ropa limpia, para que se le diera autoridad. Mire, nuestro Padre es un Padre especial, es un Padre bueno, es un Padre amoroso y tierno. Jamás nos vayamos de la casa de nuestro Padre. Ahora también nosotros tenemos derecho a ser, o tenemos el privilegio de ser guiados e instruidos por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, hermanos, es el que nos guía a toda verdad. Y hay otro versículo que dice también: a toda justicia. ¿Ya? Así es, hermanos amados, que nosotros tenemos eso. Y aquí en Efesios que hemos leído, dice: en él también vosotros, habiendo, el versículo 3 estoy leyendo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros también tenemos derecho a herencia, hermanos, porque ¿de quién es la tierra y su plenitud? De Dios. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a él, pero él se lo ha entregado a Cristo, y Cristo nos ha hecho a nosotros coherederos con él, y nos ha dado ese derecho a esa herencia. Fíjese, y si nosotros somos de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham somos, ¿verdad? A Abraham se le hizo una promesa también, se le dijo: en ti, ¿verdad?, van a ser benditas todas las familias de la tierra. No solamente en los de Israel, como decía hermano Herbert, sino que todos. Y nosotros somos, digamos, el Israel espiritual, ¿verdad? Nosotros somos ese Israel que, aunque dice la palabra de Dios que ellos, los israelitas, no nos reconocen como hermanos, ¿ya?, pero nosotros somos ese Israel de Dios, que un día el Señor vendrá por nosotros, ¿verdad? Él vendrá por nosotros y va a ser de los dos pueblos un solo pueblo, para que, justificados por su gracia, ya en cultos anteriores hemos visto que es la gracia, ¿verdad? Para que, justificados por la gracia, dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros, hermanos, tenemos ese gran privilegio de que el Señor nos va a dar herencia de nosotros en la tierra. En eso, digo yo, siempre han tenido razón los llamados testigos de Jehová, porque esta tierra va a ser renovada, va a ser, digamos, quemada, pero vuelta a, digamos, va a ser purificada, ¿sí? Pero después será entregada a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Esos son los dueños y herederos
de esta tierra, dice, ¿verdad? Y vamos a tener también la vida eterna. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Los hombres hoy, hermanos, gastan millones de millones por querer encontrar una fórmula para durar más sobre esta tierra. Y ahí está esa cuestión de la criogenia, ¿verdad? Y se están metiendo a situaciones para congelarse, para no podrirse, para que los puedan resucitar en un tiempo. Pero nosotros no necesitamos eso. En nosotros opera el poder que operó en Cristo. El día que nosotros muramos, vayamos a la tumba, hermano, cuando sea el momento de la resurrección, ese espíritu que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros también. Y si hijos, también herederos. Y coherederos con Cristo. ¿Ah? Pero esto también es, dice, si nosotros sufrimos también, ¿verdad? Las cosas que nos sobrevengan por causa de la palabra de Dios, por causa del evangelio, por causa de la fe, ¿verdad? Eso, hermanos amados, nos va a permitir estar nosotros un día realmente así como Cristo dice. Lo voy a leer aquí, Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es que, hermanos amados, yo sé que este tema de ser hijo de Dios no es un tema que se agote en un solo culto, ¿verdad? Yo solo he querido tocar ese puntito de la adopción. Y bueno, como aquí la hora es una hora que no se detiene, nosotros hasta aquí vamos a llegar. Solo vamos a dar como conclusión que es un gran privilegio el ser llamados hijos de Dios. El ser, hermanos, sido objeto del amor de Dios. El ser adoptados por Dios, no habiendo méritos en nosotros. No había ninguna cosa por la cual nosotros hubiésemos podido exigir que Dios nos adoptara, ¿verdad? Así es que Dios nos adoptó por medio de Cristo y nos amó de una manera grandísima y quiso darnos su nombre. Y ahora somos llamados hijos de Dios. No nos avergoncemos de decir que somos hijos de Dios, pero llevemos una vida que también no avergüence a Dios, ¿verdad? De llamarnos hijos a nosotros. Porque hay hijos también que avergüenzan a sus padres. Hijos que no honran a su padre y a su madre. Y nosotros al Padre que debemos honrar primeramente es al Padre Celestial. Y yo creo que esa promesa que se da ahí, ¿verdad? Honra a tu padre. Y dice también a tu madre, para los padres terrenales. Pero a nuestro Padre Celestial, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Tener a Dios como nuestro Padre, aquel que es todopoderoso. Aquel que no hay nada que no pueda hacer, que no conozca. Ese es un gran privilegio. Por lo tanto, honrémosle como nuestro Padre, hermano. Y sintámonos privilegiados de poder decir, soy hijo de Dios por adopción. Él nos ha adoptado. Así es que, gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pónganse en pies.
El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.